Antes de ayer me llamó Juan Díaz para ver unas cosas de trabajos que estamos haciendo y me dice, oye, Matías, ¿cómo tienes organizado la presentación del libro del Almirante? Yo digo, pues mira, ya sabes que una presentación al uso, todos lo vemos, normalmente vienen pues el autor del libro y 2 o 3 personalidades que hacen un panegírico del libro y del autor. Yo digo, pero en este caso, robarle un solo minuto al Almirante de su tiempo de hablar del libro, a mí me parece una barbaridad. Así es que optamos desde el primer momento porque fuera más una conferencia que una presentación del libro habitual, porque lo que merece la pena, porque es un privilegio, es un honor el que el Almirante nos acompañe, yo diría que una vez más aquí en Benidorm, y que además venga a presentar un libro, el último libro suyo. Yo recuerdo haber estado al menos en 2, en este hoy y hace 2, 3, 4 años, no recuerdo, porque el tiempo pasa volando, en el CSDEN, el Centro Superior de Estudios de la Defensa, de un libro, además magnífico y menos, un poco minoritario, no de uso tan generalizado como este, que lo ha publicado una de las editoriales más potentes y más importantes de este país, La Esfera de los Libros, y que era Manual de Uso de la Armada Española, que estuvo muy bien. Además, muy bien arropado y acompañado por una familia que todos recordamos porque falleció, no recuerdo ahora el nombre, uno de sus componentes, el héroe del monopatín, aquel que en unos atentados en Londres pues puso por delante el ayudar a los demás que su propia vida. Bueno, dicho esto, pues no me queda decir nada más, porque además en unas circunstancias que nos acompañan, que son al menos sorprendentes y que nos causan, vamos, por lo menos en mi caso, incertidumbre y, si no alarma, sí una cierta preocupación, ¿no? Una cierta alerta, que es lo que está pasando en el mundo. Ya llevamos una temporada que el orden mundial pues se ha caído, o la han tirado, mejor dicho, y que en los últimos días, prácticamente en las últimas horas, pues esto está tomando un cariz, pues no sé, al menos de alerta, como decía antes. Bueno, pues yo no lo voy a alargar más, porque ya me gustaría, pero creo que lo que cabe aquí ahora es simplemente dar unas breves pinceladas de nuestro almirante. Digo nuestro almirante porque además del currículum que ahora les voy a contar, Juan Rodríguez Garat es patrono de honor de la Fundación Frax desde 2021. El almirante ha estado casi medio siglo al servicio de España en la Armada, 47 años, desde que en 1974 entró en la Escuela Naval de Marín, hasta el pase al retiro, que fue en 2021. Él dice, en un currículum muy breve, apenas un folio, que verdad que yo me lo pongo en 2 caras porque no veo, si no me quito las gafas, claro, de cerca. Él dice que recuerda con especial cariño los 9 mandos que tuvo, mandos a flote, porque de esos 47 años, 24 los ha pasado a bordo de barcos, en medio del mar, navegando. Los 9 mandos de unidades de buques de la Armada, buques de la OTAN, unidades colectivas de OTAN, de la Unión Europea y también de la Armada Española, que tuvo el privilegio de desempeñar, como el patrullero Alcedo, la corbeta Diana, la fragata Álvaro de Bazán, la 31ª Escuadrilla de Escoltas, el Grupo Permanente número 1 de la OTAN, el Grupo de Proyección de la Flota, la Fuerza de la Unión Europea en la Operación Atalanta, en el Mar Índico, el Cuartel General Marítimo Español de Alta Disponibilidad, y ya siendo almirante, el mando como almirante jefe de la Flota Española. Él pasa a la reserva en 2018, es nombrado director del Instituto de Historia y Cultura Naval, del que depende el Museo Naval de Madrid y todos los museos navales, y en ese momento es cuando nos conocemos. Y tengo que decir que si hoy en día la relación de la Fundación y la relación especialmente de Benidorm con la Armada ha vuelto a
bueno, pues a ser lo importante que siempre ha sido, es gracias a él, porque cuando le contamos el proyecto de las Jornadas de la Mar, se lo contó al entonces AGEMA, a Teodoro López Calderón, hoy GEMAT, jefe del Estado Mayor de la Defensa, y nos brindó el apoyo total y absoluto. Por eso, pues como decía antes, es un honor, es un privilegio el tenerle hoy aquí, el contar con su amistad y, como ya le hemos dicho en otras ocasiones, almirante, en Benidorm estás en tu casa. Nosotros en este pueblo hace ya muchos años que dejamos los barcos, que dejamos los grandes transatlánticos, que dejamos las almadrabas, que dejamos de ser corsarios. Y ahora tenemos grandes hoteles y somos uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, quizá consecuencia de ser gentes de mar. Pero no olvides que en Benidorm la gente de este pueblo lleva en sus genes marcado a fuego la mar. Y la Armada aquí, pues yo creo que en pocos pueblos de España será tan querida, tan respetada y se le tendrá tanto amor como aquí en Benidorm. Así es que el público te espera. Muchas gracias. Bueno, yo querría empezar, evidentemente, dando las gracias a la Fundación Frax por traerme aquí, y en concreto a Matías. Matías acaba de decir que el mérito de recuperar los vínculos de Benidorm con la Armada es mío. No, es suyo. Realmente él fue el que empezó a trabajar con nosotros para restablecer, insisto, estos vínculos que estaban un poco dormidos, no muertos, pero sí un poco dormidos en épocas anteriores. Para la Armada es un placer estar aquí, para mí lo fue cuando estaba todavía sirviendo en dirección del Instituto de Historia y Cultura Naval y lo sigue siendo cuando estoy retirado. No tengo necesidad, creo, de explicar por qué estoy aquí. A mí, ahora que mis nietos empiezan a ser mayores y cuando quiero contarles un cuento me dicen, abuelo, ¿por qué no ponemos la tele? Pues comprendo que la oportunidad que se me da de volver a hablar, volver a mantener la atención de un público, para mí es suficiente. La pregunta importante es ¿qué les mueve a ustedes? ¿Qué les mueve a ustedes a estar aquí en un día de lluvia, cuando hay una alerta, cuando parece que puede correr el agua por las calles, gato escaldado del agua fría huye, como acaba de decir Matías? ¿Qué les trae a ustedes aquí? Y evidentemente, pues no es un libro. Libros hay muchos y los hay muy buenos. Yo no soy un escritor de bestseller. El libro, pues si voy a decir la verdad, lo contrario que Paco Umbral, yo no he venido aquí a hablar de mi libro. Yo he venido aquí a hablar de lo que nos preocupa a ustedes, lo que les ha traído a ustedes aquí y lo que me ha traído a mí, que es lo mismo, que es una preocupación por lo que está ocurriendo en el mundo. Y sé que esa preocupación existe porque en una entrevista que me acaban de hacer esta mañana del diario Información de Alicante, fue la primera pregunta. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Es una pregunta muy amplia y difícil de contestar, pero trataremos de arrojar desde mi perspectiva pues algo de luz. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué nos trae aquí? ¿Qué les trae aquí a ustedes? ¿Qué me llevó a mí a escribir este libro? Pues realmente lo que está pasando en el mundo, en que en la larga guerra que la humanidad libra con la propia guerra para erradicarla de la faz de la tierra, es la guerra la que está ganando. La guerra ha vuelto al mundo y ha vuelto a Europa. La guerra no se ha marchado nunca del todo. Es verdad que en las últimas décadas ha habido multitud de guerras civiles en los países que antes eran del tercer mundo y ahora se llaman del sur global. Las guerras civiles son algo a la que el ordenamiento que nos hemos dado en la Carta de las Naciones Unidas nos vuelve impotentes porque se respeta la soberanía de las naciones y teóricamente, de acuerdo con el mundo basado en reglas en el que queremos vivir, si unos ciudadanos de un país independiente decide matarse unos a otros, por desgracia, no tenemos nada que decir. Y cuando lo hemos intentado, hemos salido escaldados también, puesto que es muy difícil prevenir conflictos de ese tipo. Yo recuerdo la ilusión con la que en 1992, recién caído el Pacto de Varsovia, recién caído el muro de Berlín, se lanzó la operación de devolver la esperanza en Somalia, simplemente para alimentar a un pueblo que se moría de hambre, y aquello terminó
terminó, pues como vieron ustedes en la película de Black Hawk Derribado. Las milicias, los clanes querían apoderarse de esa comida que les daba poder y se enfrentaron a las fuerzas de la ONU, sobre todo a las estadounidenses, que lo único que intentaban era proteger la distribución de alimentos. Desde ahí el mundo se ha llevado otra vez muchas decepciones en el sentido de ser capaces de terminar con las guerras civiles, pero al menos las guerras entre estados estaban mucho más limitadas. Hay zonas en conflicto que siguen en conflicto, en el concreto en Oriente Próximo, desde el año 1948, desde que se creó allí este Estado doble Israel-Palestino que nunca existió, nunca llegó a existir. Desde el primer momento, las guerras entre los países árabes e Israel y luego más adelante las guerras entre Irán y sus proxies con Israel y el conflicto palestino han ido relevándose unos a otros y esa tierra nunca ha vivido la paz. Pero lo que ha ocurrido estos años en Ucrania es distinto. Hemos visto que la Carta de las Naciones Unidas, que creaba una especie de perros pastores, para asegurar que el rebaño no se mataba entre sí, unos perros pastores que coincidían con las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, las potencias nucleares. Estos perros pastores poquito a poquito se han ido volviendo contra las ovejas y les hemos visto ladrar a las ovejas en Irak o en Afganistán, pero esta es la primera vez. Lo que ocurre en Ucrania no es solo lo que ocurre en Europa, estamos viendo la primera vez que los perros pastores se quieren comer a una oveja, ya no es morderla, ya no es ladrarla, es comerse a una oveja. Y eso no ocurría, vuelve atrás el mundo, más allá de la Segunda Guerra Mundial, donde los conflictos se disfrazaban de ideologías y luchaba el nazismo y el comunismo, las democracias. Ahora ya no, ahora ya es el imperialismo absoluto. Volvemos a tiempos anteriores a la Primera Guerra Mundial, donde las grandes potencias se creen con derecho a apoderarse del territorio de los demás, ya sea del territorio como tal, o de las tierras raras que pueda haber en ese territorio, ¿no? Estamos en un momento en el que la humanidad vuelve al pasado. Estamos en un momento en el que tengo que decir, porque se ha escrito mucho, que nuestros hijos, desde el punto de vista económico, van a vivir peor que sus padres. Es la primera generación a la que le pasa en la historia de la humanidad que sepamos. Pero no solo económicamente. Nuestros hijos, nuestros nietos van a vivir un mundo más inseguro, más bronco que el que vivimos nosotros. Y es algo que está en nuestra mano tratar de resolver. La guerra de Ucrania ha hecho mucho daño a la humanidad. No es una guerra más, es una guerra, insisto, en el que el perro pastor se disfraza de lobo otra vez y ataca a una de las ovejas con el propósito de arrebatarle su territorio, tanto como pueda militarmente. Y eso viene a destruir todas las reglas o todos los pilares en los que estaba basado nuestra seguridad. Nosotros teníamos, hace 3 años, hubiera dicho que el mundo de nuestra seguridad está edificado sobre 4 grandes pilares. El primero de ellos es las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas era un pilar resquebrajado, es verdad, por ese derecho de veto que arbitrariamente se concedieron a sí mismos las grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, pero aunque era un pilar resquebrajado, todavía tenía un papel importante a la hora de resolver los conflictos, por lo menos los más graves de esos conflictos. ¿Y quién mira ahora a Naciones Unidas cuando hablamos de Ucrania? Se habla de Rusia, evidentemente, de Ucrania, de Estados Unidos, de Europa, si tiene o no tiene voz. ¿Quién mira ahora a Naciones Unidas en Ucrania? ¿Quién mira ahora a Naciones Unidas para resolver también el conflicto crónico de Gaza, donde estamos en la tercera guerra de Gaza, que ya dice mucho, y que seguramente será el prólogo de la 4ª guerra de Gaza? Es duro que las Naciones Unidas realmente desaparezcan de nuestro mapa, pero lo cierto es que de la misma forma que la invasión de Abisinia por Mussolini en el año 38 terminó con la Sociedad de Naciones, la invasión de Ucrania por Putin ha terminado con Naciones Unidas. Lo que le suceda, habrá que crear algo, pero ya no es esa bonita idea que con ese prólogo que decía: nosotros, los pueblos de la tierra, decididos a erradicar la guerra para las futuras generaciones. Eso ya está vacío de contenido. No le dice nada a nadie de los que tiene el poder para desautorizarlo. El segundo pilar que se nos ha caído a la vez era un pilar que en cierta manera tendríamos que ver con algo de vergüenza.
el arma nuclear. El arma nuclear, por miedo a la destrucción total, a la destrucción de la humanidad, por miedo de los líderes que pudieran decidir que comenzaba una guerra, a ser las primeras víctimas de la propia guerra. No es lo mismo mandar a decenas de miles de alemanes a luchar al frente que saber que el mismo día de que comienza la guerra uno va a morir en Berlín, ¿no? Eso ha mantenido a la humanidad en paz durante mucho tiempo. El arma nuclear, el arma... Se dice, todas las armas que se han creado han sido utilizadas, y el arma nuclear estaba siendo utilizada para disuadir, y que era su trabajo. Pero por desgracia, desde que comenzó la guerra de Ucrania, desde el primer día de la invasión, Putin ha utilizado el arma nuclear ya no para mantener la paz entre las potencias nucleares, para asegurar que Washington está seguro, porque si cae Washington, cae también Moscú, se convierte en una herramienta no para disuadir, no para la paz, sino para proteger la guerra de Putin en Ucrania. Putin ha tratado de basarse en estas armas nucleares para establecer líneas rojas que nos impida al resto del mundo apoyar a la Ucrania que quiere ocupar. El tercer pilar era quizá ingenuo, pero era por el que yo de verdad hubiera apostado hace 3 o 4 años, las relaciones comerciales. El mundo había cambiado mucho. Las relaciones comerciales entre los distintos estados habían llegado a ser tan sólidas, tan importantes para las economías de los países, y basta recordar cómo la señora Merkel consiguió establecer unos vínculos enormemente sólidos con la Rusia de Putin a base de transferencias de tecnología, por un lado, la venta de tecnología y la compra de energía, forma sobre todo de gas. Era tanto lo que las naciones tenían que perder que parecía que eso haría imposible la guerra entre las naciones. No fue así, porque no nos dimos cuenta de algo que Maquiavelo nos habría indicado 5 siglos antes con absoluta precisión. La guerra no la hacen las naciones. Todas las guerras son la misma guerra. Siempre hay detrás de la guerra un líder que busca el poder. Y busca el poder en su propia sociedad. Nada une más a una sociedad detrás de un líder que un enemigo exterior, y a eso se aplican, pues con más o menos talento, demasiados líderes sobre la tierra para dar esto de la guerra por superado. Y el último pilar se acaba de caer realmente hace muy pocos días, el vínculo transatlántico. Nosotros nos sentíamos seguros bajo la Alianza Atlántica, más discutida o menos discutida. Hay hechos ciertos. Ningún país de la OTAN había sido atacado nunca. Se había mantenido la paz, al menos en Europa. Y eso pues acaba de desaparecer, puesto que aunque la OTAN formalmente no ha desaparecido, se basaba en una solidaridad transatlántica, en una solidaridad entre Estados Unidos y sus aliados europeos que hemos visto desaparecer en muy pocos días. Todavía no formalmente, pero prácticamente en este momento no hay nada que nos una a nuestros aliados del Atlántico. Y podemos pensar, bueno, estos son 4 años, ya vendrá otro presidente. Hay algo más, no es solo un presidente, son los votantes de ese presidente. El presidente, si Dios quiere y no le da por cambiar la Constitución, como hizo Putin, se marchará cuando cumpla su tiempo, pero sus votantes seguirán ahí y escogerán una política aislacionista, una política de America First. No tengo nada contra la política de America First, siempre que se atenga al conjunto de reglas que las naciones necesitan para convivir en paz. Y eso en este momento no está pasando. Estamos viendo presiones por todos lados. La humanidad ha vivido muchas crisis y esta es una más. Es posible. La crisis de los misiles de Cuba fue seguramente más peligrosa que lo que estamos viviendo ahora. El mundo estuvo al borde de una guerra nuclear porque todavía no se había establecido ese equilibrio estratégico de destrucción mutua asegurada que hoy día impide una guerra nuclear total. No una guerra nuclear táctica, pero sí una guerra nuclear total. Hemos vivido momentos difíciles y peligrosos, pero eran momentos breves en nuestra historia que tenían solución. La guerra de Ucrania no tiene una solución buena, ni siquiera tiene una solución próxima. Aparentemente, ojalá me equivocara, pero creo que por desgracia no va a ser así. Las guerras terminan
de muchas maneras. Siempre, yo leo muchos artículos, las guerras siempre terminan con un acuerdo. No es verdad, queda bien, pero no es verdad. Una guerra puede terminar, evidentemente, por medio de la negociación, pero no hay esa posibilidad en Ucrania. ¿Por qué no hay esa posibilidad? Porque lo que busca el agresor, lo que busca el Kremlin, no es seguridad, no es alejar a la OTAN. Si buscara seguridad, se podría encontrar, estoy seguro, con imaginación y generosidad, un esquema que permitiera mejorar la seguridad de Rusia y de Ucrania y de todos los demás. Evidentemente, eso sería posible en una negociación de buena fe. Pero lo que busca Putin en Ucrania es territorio, y no porque sí, sino porque ese territorio le permitirá, como a Julio César después de conquistar las Galias, celebrar un triunfo en las calles de Moscú. Todos hemos leído acerca del triunfo romano, los generales que volvían victoriosos de una campaña de conquista y que eran aplaudidos en el foro y desfilaban en un carro con un esclavo que sostenía la corona de laurel y le decía «Memento mori», recuerda que no eres un dios, que vas a morir. Bueno, esa sensación evidentemente es atractiva para un líder agresivo, y eso es lo que busca prácticamente, lo que buscó en su día Napoleón, lo que buscó en su día Hitler, lo que busca hoy Putin y lo que muchísimo antes pues buscó Fernando III el Santo, que quería adornar su corona, y lo decían las crónicas de la época, con la joya más importante, Sevilla. Eso, lo que sí es cierto es que en la época de Fernando III el Santo aquello era acorde con las reglas de la época. Hoy día es cuando esto empieza a sonar criminal, puesto que ya no es acorde con la forma en la que vivimos. Si lo que busca Putin en Ucrania no es seguridad, sino territorio, no hay ninguna posibilidad de una negociación de buena fe, porque el territorio, cuando se negocia sobre el territorio, es suma cero. Lo que uno gana lo tiene que ceder el otro. No hay ninguna posibilidad de que los dos salgan de buena fe contentos de ningún acuerdo. Así que, descartada esa negociación, la otra posibilidad, la segunda posibilidad obvia, es la victoria militar de uno y otro. Pero llevan 3 años de guerra. El tercero de esos años, la prensa no siempre, claro, le gusta dar noticias, y cuando no pasa nada se magnifica lo que ocurre hasta que parece que pasa algo, hasta que parece que puede atraer los lectores. Pero si recuerdan ustedes, si hacen memoria, los que hayan seguido la guerra, hace algo más de un año, en febrero del 2024, Rusia conquistó la pequeña ciudad de Avdiivka, 30.000 habitantes, y entonces se dijo, es pequeña, pero abre el camino hacia Pokrovsk. Tampoco Pokrovsk es una ciudad como Benidorm, son 60.000 habitantes, pero desde hace 13 meses Rusia llega, si uno sigue los titulares de la prensa, desde hace 13 meses Rusia lleva aproximándose rápidamente a Pokrovsk. Pokrovsk está a menos de 30 kilómetros de Avdiivka. La guerra no avanza, no hay posibilidad. Si consideramos la guerra como una partida de ajedrez, las piezas mayores de esa guerra, la reina blanca, la reina de Putin, que era el arma nuclear, que debía de mantener el tablero libre de interferencias exteriores, no ha conseguido imponer sus líneas rojas. Las torres, el gas y la energía, el gas y el petróleo, destinadas a inmovilizar a Europa, tampoco han conseguido sus efectos. Los alfiles, los misiles que pueden atacar a lo largo de las diagonales del tablero a larga distancia, los caballos que pueden, las divisiones acorazadas que pueden saltar las líneas de frente, todo eso ha desaparecido. Y lo que queda ahora es un forcejeo de peones que no va a dar lugar a la victoria decisiva, al jaque mate de ninguno de los dos bandos. Hemos visto recientemente imágenes desoladoras de un frente en el cual, un frente prácticamente despoblado. Tenemos la idea de que es como la Primera Guerra Mundial, una guerra de trincheras, y lo es, pero no hay nadie en las trincheras, solo hay drones volando en el espacio. Es un frente donde los avances se consiguen por media docena de soldados, ocupando una zona gris, una zona de nadie, montados en bicicleta, en burro, en el mejor de los casos en un vehículo todoterreno. Insisto en que esa guerra no va a terminar de una forma breve si no
hay un acuerdo previo. Y si no va a terminar con una victoria militar, ni va a terminar tampoco, parece que vaya a terminar con un acuerdo de las dos partes, queda una tercera posibilidad, la solución final impuesta por las grandes potencias. Eso pasó con la guerra de Bosnia. El acuerdo de Dayton no era satisfactorio para ninguno de los dos, pero las presiones de todo el mundo pues dieron lugar a que ambos bandos firmaran un tratado que ninguno quería. Un tratado que no es perfecto, pero que ha devuelto la paz a la torturada Bosnia. Pero ¿puede pasar eso en Ucrania? ¿Quién puede llevar la paz a Ucrania? Está el primero. El que de verdad podría hacerlo sería Xi Jinping, sería China. China, si corta el apoyo a Rusia en este momento, Rusia tendría que cejar, no ahora, pero en 2 años probablemente tendría que cejar en su empeño. Pero Xi Jinping no quiere porque saca muchas cosas de la guerra. La guerra debilita a Rusia, que es su rival regional, su rival en Asia. La guerra divide a Occidente, que es su rival a la hora de su propia expansión marítima, ¿no?, por el mar de China Meridional y Taiwán. Y además la guerra le consigue a China un petróleo y un gas mucho más baratos que los que tenía antes. El petróleo que antes compraba Europa, ahora Rusia se lo vende a China bastante más barato. ¿Por qué habría Xi Jinping de parar esa guerra? Si Xi Jinping no quiere, Trump no sabe, no entiende bien todavía de qué va esta guerra o finge no entenderlo. Trump, su tesis de que hay demasiados muertos y que como hay 200.000 muertos ucranianos, Ucrania debe ceder el 20% de su territorio, solo invita a una macabra regla de 3. Si con 200.000 muertos me puedo quedar con el 20% del territorio ucranio, ¿cuántos tengo que matar para quedarme con Ucrania entera? Y eso, evidentemente, no es una cuenta que nosotros pudiéramos hacer, pero no somos nosotros los que estamos en el poder, nosotros somos gente normal. No llegamos nunca a esos niveles de ambición de poder en el que rigen los poderosos. Trump no sabe, Trump tampoco tiene las herramientas. Esta mañana ha gastado la única herramienta que tenía, la de cortar el apoyo a Ucrania. Una vez cortado el apoyo a Ucrania, ya no puede hacer más. Él puede decir que Zelensky debería dimitir, pero no va a recurrir a las operaciones de los años 60, 70 del siglo pasado, de organizar un golpe de Estado o asesinar al líder. Esto pertenece al pasado y, por lo tanto, ya Estados Unidos se libra del conflicto, pero ya no tiene nada más que aportar. Y tampoco ha conseguido el apoyo de nadie. Europa, a pesar de que siempre se ha criticado a la OTAN de hacer seguidismo a su líder, a Estados Unidos, ese seguidismo no es verdad, no es del todo cierto. Es verdad que es el socio mayoritario, es verdad que tiene influencias, pero de la misma forma que no se apoyó a Estados Unidos en la invasión de Irak, tampoco se le ha apoyado prácticamente solo Orbán en Hungría ha seguido aguas a la política norteamericana de presionar en lugar del agresor al agredido para que firme no la paz, sino la derrota. O sea que si no puede imponer la paz quien quiere, porque no quiere, quien puede porque no quiere, y quien no sabe, como es Trump, solo queda Europa, pero Europa que sabe, no puede, no tiene los recursos. Hay algo que ha sorprendido estos días mucho, más que a los militares, a los líderes políticos de toda Europa. Siempre se planteó que la fuerza militar, los militares hemos dicho con frecuencia que una debilidad de nuestras Fuerzas Armadas podría resultar en una mayor inseguridad para nuestros pueblos. Pero hay algo más que no habían sido advertidos. No es solo una cuestión de seguridad, es una cuestión de voz. Si no tenemos el respaldo de la fuerza militar, no se nos va a invitar a la mesa de negociaciones. Serán otros los que decidan el mundo en el que van a vivir nuestros nietos. Y eso es algo que debería hacernos pensar a todos. No se trata solo de que nos creamos o no que Rusia tiene intenciones agresivas hacia países de la Alianza Atlántica, aliados nuestros, o que Marruecos tiene o no intenciones agresivas hacia Ceuta y Melilla. No solo está en juego nuestra seguridad, está en juego nuestro papel en el mundo. Europa
creó un poco el humanismo cristiano que nació en Europa, inspiró un poco las relaciones internacionales e incluso ha concluido en una declaración de derechos humanos que casi todos los países dicen respetar, ¿no? Nuestra voz se ha apagado. ¿Quién va a tomar la voz para construir el mundo en el que van a vivir nuestros nietos? A mí me gustaría que por lo menos se escuchara la voz de Europa, la voz de España también, pero es demasiado floja para que nadie la oiga en el mundo exterior. ¿Qué problemas tiene Europa para que se vuelva a oír su voz? Por desgracia, tiene muchos. Pero el más importante no es el que está llenando las páginas de los periódicos estos días. Se habla de los presupuestos de defensa. En la práctica, casi todo lo que estamos viendo estos días es gastamos poco en defensa, hay que gastar más. Evidentemente, eso es cierto. Gastamos poco en defensa. En España, además, estamos a la cola de Europa y de la OTAN. No llegamos al 1,3%. En el año 2014 estuvimos en el 0,8%, lo cual implica que no es solo que ahora nos falte, sino que tenemos los armarios muy vacíos porque llevamos muchos años de vacas flacas. Vamos a necesitar muchos años de vacas gordas para que podamos recuperarnos. Pero no se trata solo de eso. No se trata de una subasta de si el 2% o el 3%, el 5%, como pide el presidente Trump, al mismo tiempo que se propone reducir de su 3,5% un 10% adicional. Es decir, que el mundo es un lugar complejo, pero no son las cifras las que nos van a sacar de apuros. El prusiano Clausewitz que vivía en un mundo que hasta hace poco parecía lejano, pero que se va aproximando. El mundo anterior a la Primera Guerra Mundial decía que el poder militar de las naciones no es el presupuesto, no es el número de soldados, no es el número de carros de combate, sino que es o se refleja en un triángulo en el que uno de sus vértices es el líder, otro es el ejército y otro son las Fuerzas Armadas. Y Europa cojea de los tres. Los líderes europeos, prácticamente todos ellos, prefieren ser cabeza de ratón que cola de león, olvidando que solo en un mundo basado en reglas que está desapareciendo ante nuestra vista, los ratones pueden sobrevivir en tierra de leones. No es solo un problema de liderazgo, que lo hay, es un problema también, se ha explicado, de los ejércitos. Pero no es solo un problema de que los ejércitos europeos tengan los pies de barro porque no han gastado suficiente en sus almacenes de munición, en sus cargos de misiles. No, el problema va mucho más allá. Además de los pies de barro, los ejércitos europeos, la suma de todos, tiene un cuerpo deforme, porque cada nación ha diseñado su ejército para sus propias necesidades y eso no suma un ejército superior, un ejército de nivel superior. Es como si, alguna vez he puesto el ejemplo, es como si cada nación europea fuera un club de fútbol modesto. Todos los clubes de fútbol pueden comprar jugadores de fútbol baratos. A la hora de hacer la selección de esos 27 clubes de fútbol modestos, podemos encontrar, evidentemente, muchos jugadores de fútbol baratos, pero no podemos encontrar los cracks que permitirán que nuestra selección juegue en primera división en el área de la defensa. Y esto solo puede conseguirse si las naciones suman sus esfuerzos para proporcionarse capacidades que ningún país solo puede obtener. Inteligencia, portaaviones, transporte estratégico, son muchos los ejemplos que se pueden dar. También uno de esos ejemplos es el arma nuclear táctica, el gran desequilibrante, el área donde Rusia tiene capacidades que Europa no tiene y que solo Estados Unidos puede poner a nuestro alcance. O sea que ese ejército europeo que debería de no solo darnos seguridad, insisto porque es importante recordarlo, darnos voz en el mundo, permitir que nos sentemos en la mesa de negociaciones donde Rusia y Estados Unidos quieren repartirse o cambiar las reglas del juego que nosotros nos hemos dado. Ese ejército, además de los pies de barro y de un cuerpo deforme, tiene la cabeza de paja porque Europa no es una nación. No tenemos una estructura militar integrada que permita el mando de ese ejército. La cumbre militar, por así decirlo, de la OTAN es un general o un almirante norteamericano, SACEUR, el comandante supremo aliado de Europa. La cumbre de la Unión Europea, la cumbre militar, es la asamblea de los 27 jefes de Estado Mayor de los ejércitos. Así no se puede, evidentemente, tomar decisiones
divisiones, así no se puede ir a la guerra. Así que tenemos mucho que hacer antes de poder decir que Europa puede jugar un papel importante, que Europa puede recuperar la voz. Y eso, a pesar de esas dificultades, es una tarea que debería implicarnos a todos. Es una tarea que merece la pena. La solución es posible. Y yo no quisiera dejar estas palabras, antes de proceder a las preguntas, con una idea pesimista de que no hay nada que hacer. A los europeos nos faltan dos cosas. Una es la conciencia de defensa y otra, conciencia nacional, perdón, no nos sentimos una nación, y otra es la cultura de defensa. Sobre la primera, sobre la conciencia nacional, a mí me gusta recordar cómo se crean las naciones. Los seres humanos, seres débiles comparados con los leones, pequeños comparados con los elefantes, encuentran la seguridad en la noche de los tiempos en el número. Se unen las familias, se unen en tribus, y las tribus ya eran poderosas y podían defenderse de los animales y sobre todo de otras tribus que tenían ambiciones de quedarse con los recursos de las más débiles, ¿no? Esas tribus, poquito a poquito, a lo largo de la historia, se van uniendo en estructuras cada vez más grandes y a través de la Edad Media pues resurgen los reinos, en concreto en Europa resurgen los reinos, también provocados por la necesidad de garantizar la seguridad. El rey le daba a sus nobles, le daba seguridad a cambio de servicios, y eso es lo que ha traído poquito a poquito la idea de los reinos en Europa. A medida que pasa el tiempo, cuando los seres humanos nos damos cuenta de que no son los soberanos, sino nosotros los que tenemos que decidir sobre nuestros destinos, esos reinos se convierten en naciones. Pero la razón de verdad de que exista una nación española es la seguridad. La razón fundamental, hay más, pero la razón fundamental es la seguridad de los españoles. Y luego está nuestra sensibilidad. Nosotros podemos sentirnos españoles, o más valencianos que españoles, o menos valencianos que españoles, o más europeos o menos europeos. Pero al final, la misma razón que llevó a los pueblos que hoy forman lo que es España a unirse para su seguridad, para mantenerse frente a los vecinos en una situación que no fuera demasiado arriesgada, es la que debe llevar a los pueblos europeos, con sus simpatías o sin ellas. No nos caen bien los franceses, no nos fiamos de los británicos, da igual, los necesitamos para vivir seguros, y esa misma fuerza es la que debería de hacernos a nosotros mantener un cierto ánimo europeísta. Por necesidad, no por vocación si quieren, pero sí por necesidad. Evidentemente, desde fuera se trabaja contra eso. Se trata de fomentar la división, tanto dentro de las naciones como fuera de las naciones, fomentar la idea de que las naciones no deberían existir, excepto evidentemente aquella de donde vienen las influencias. Todo esto se nos ataca por los dos lados. Y lo mismo ocurre con la conciencia, con la cultura de defensa. Nosotros necesitamos entender no la diferencia entre un carro de combate y otro, no si tenemos que comprar F-35 o Eurofighter. Eso es un problema técnico que resolverán los militares, pero necesitamos entender para qué queremos todo eso, para qué queremos esos Eurofighter, para qué queremos esos carros de combate o esas fragatas. Y no lo terminamos de entender. Y además estamos sometidos a una desinformación permanente, a un esfuerzo por debilitarnos. La mejor forma de debilitarnos es cuestionar esa cultura de defensa, engañarnos, y se nos dice al mismo tiempo, ustedes ¿por qué se arman si no tienen enemigos? Y al mismo tiempo, insisto, ustedes para qué se arman si no tienen nada que hacer, si van a perder de todas las maneras. Ese pesimismo, que es la mejor arma del enemigo, es difícil que nos demos cuenta de que nos están atacando por los dos lados a la vez. Están atacando a nuestras mentes, están atacando a ese triángulo de Clausewitz que definía nuestro poder militar, y en cuyo vértice más importante hoy día, no en la época de Clausewitz, donde el vértice más importante era el príncipe, pero hoy día el vértice más importante somos nosotros. ¿Podemos hacer algo? Desde luego. Yo, por terminar con una nota que siempre a mí me ha divertido mucho y que encontré una vez buceando en Internet, alguien decía, como dice Gandhi, hay dos caminos para la paz.
por Sinesio Delgado y por la Castellana. Se refiere a la situación del Hospital de la Paz en Madrid. No sé si ustedes lo conocerán. Gandhi nunca dijo que hubiera dos caminos para la paz. Para Gandhi el único camino para la paz era el desarme. Es un camino a largo plazo. Los evangelios nos dicen, las bienaventuranzas nos dicen, bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra. Pero la palabra heredar ya debe darnos la idea de que para que heredemos la tierra tendrán que morirse los que no son mansos, y eso puede pasar muchos años. Es mejor que nosotros asumamos la responsabilidad sobre nuestro futuro. Sí hay dos caminos para la paz. Uno de ellos es la preservación de la paz, por medio del único camino que, caídos todos los pilares de los que antes hablaba, puede asegurar nuestra seguridad, que es la fuerza, que es el civis pacem para bellum, es el si quieres la paz, prepara la guerra, y luego, además, desde una posición de fuerza, el tratar de construir la paz. Para ambas cosas, para construir la paz y para preservar la paz, para prevenir la guerra, nosotros, los militares de España y los de todos los países, no necesitamos que ustedes se pongan un casco y cojan un fusil. No es eso lo que se pretende. Lo que los militares, lo que las naciones necesitan para estar seguras no son sus cascos y sus fusiles, sino su opinión. Una opinión formada, informada y sin complejos de una historia pasada en la que efectivamente pues alguna tropelía hicimos durante la época del colonialismo, todos los europeos, sin complejos sobre nuestro futuro. Una opinión, insisto, informada, que es la que llevará a que nuestros gobiernos tomen las decisiones que nos hagan despertar a la realidad. Por mucho que cerremos los ojos y digamos, desaparece, el monstruo que está en el armario no va a desaparecer. Somos niños, no somos niños y tenemos que acostumbrarnos a vivir con él. Para eso, insisto, necesitamos el esfuerzo de todos, y para despertar esa idea de que necesitamos una conciencia de defensa, una cultura que nos diga, que nos lleve a dar opiniones informadas sobre los asuntos de la defensa, como las que damos sobre los de sanidad, sobre la educación y sobre la economía. Para eso es para lo que me molesté en escribir el libro que hoy presentamos y del que no voy a decir una palabra más. Si ese libro o esta conferencia han servido para despertar un poco su inquietud, sinceramente me doy por satisfecho. Muchas gracias por su atención, y si hay alguna pregunta estaré encantado de intentar contestarla. Sí, claro. Es el comandante naval, pero no está preparada la pregunta, no que yo sepa. Si me la has dicho antes, no me enteré. No está preparada porque no pensaba hacer ninguna, pero hemos hablado de la conciencia, esta digamos, entelequia muy importante. Pero yo quería ir un poco más a lo táctico. ¿Cuáles son las capacidades militares priorizadas? Porque, claro, todas serían importantes, que ve como carencias en la Armada, para empezar, o en las Fuerzas Armadas españolas. Sí, las Fuerzas Armadas españolas evidentemente no son más que un grano de arena en un engranaje complicado. Europa tiene hoy día países grandes, países que se consideran con intereses globales, países con con una capacidad nuclear disuasoria, que son los que tienen que tirar del carro. Y el resto, bastante haremos con cerrar filas, con no incordiar, con seguir el agua de los demás. Aunque no estemos completamente convencidos de dónde nos lleva, es mejor ir juntos que separados. Así que prefiero, antes de hablar de España, que también podemos hacerlo, hablar de Europa. ¿Cuál es el problema de Europa? Europa tiene un PIB que es 10 veces superior al de Rusia. Hoy, nuestro enemigo. Coyuntural quizá, pero va a durar bastantes años. Tiene 10 veces el PIB de Rusia, tiene 3 veces la población de Rusia. Tenemos recursos sobrados para defendernos de una agresión rusa. Es verdad que tenemos los almacenes vacíos, también es verdad que Rusia, después de 3 años de guerra en Ucrania, también todo lo que tenía heredado de los arsenales de la Guerra Fría ha ido desapareciendo, y la guerra de ahora terminarán, si sigue suficientes años,
terminan casi a pedradas, con drones, eso sí. Todo aquello lleno de drones, de baratos drones, que con 250 € se compra un dron que le sirve para tener ojos en el campo de batalla y para matar soldados al descubierto, y eso es lo que hace que no se pueda mover ni unos y otros. El gran problema que tiene Europa con Rusia no es la necesidad de crear un ejército convencional más poderoso que el de Rusia. Vamos a imaginarnos una hipótesis. Se acaba la guerra de Ucrania, Putin tiene éxito, y dentro de 10 años, como pasó después de la anexión de Crimea, quiere volver a reverdecer esos laureles que recibió en las calles de Moscú, quiere volver a escuchar ese memento mori del esclavo de atrás. Entonces, tiene dónde hacerlo, desde luego. Él ya ha hablado, sobre todo, de los países bálticos, los países que fueron de la antigua Unión Soviética. 70 años juntos dan para muchas mezclas de población. Hay habitantes, hasta un tercio, en algunos países bálticos, hasta un tercio que les gustaría ser rusos. Y es una proporción importante. Y hay algunas regiones que Putin ya ha reclamado como parte del imperio de los zares. El puerto de Narva en Estonia es uno de ellos. Es un bonito puerto que Putin obviamente quiere. Hoy día pertenece a la Alianza Atlántica, está off limits. Putin siempre insiste que la Alianza Atlántica es off limits, pero ¿durará la Alianza Atlántica a Trump o a sus siguientes si lo eligen los mismos? Es difícil de predecir, ¿no? Vamos a suponer que es la Unión Europea la que debe dar seguridad a Estonia. ¿Qué haría Putin o un líder parecido a él? Putin no puede ser eterno porque la biología tiene sus mandatos. Ya tiene, si no recuerdo mal, 72 años, es mayor que yo. Bueno, aún puede durar 10 años más, pero tampoco va a ser eterno, ¿no? Un líder que suceda a Putin no va a mandar divisiones acorazadas a Narva, evidentemente, porque eso sería un salto tan brusco que se encontraría con el mundo entero en contra, como le pasó, aunque Saddam Hussein no tenía armas nucleares, le pasó a Saddam Hussein cuando invadió con sus divisiones acorazadas Kuwait y se lo quiso quedar, ¿no? Eso no se hacen las cosas así. ¿Qué pasó en Ucrania? Pues primero se hace propaganda, desinformación para tratar de crear agravios entre esa comunidad de prorrusos y el resto de los habitantes de Estonia. Poquito a poquito esos agravios van subiendo de nivel, ya se están dando hoy día campañas de desprestigio de los líderes estonios, por poner un ejemplo, y no vayamos a pensar que tengo información privilegiada que me dice que el próximo objetivo vaya a ser Estonia, en absoluto. De haber un objetivo próximo sí que sería probablemente Moldavia, pero Moldavia no es de la OTAN, nos importa menos. En el caso de Estonia, esas tensiones se van multiplicando a medida que se producen los ataques de desinformación, y ahí llega un momento en que se entregan armas a estos disidentes o a estos rebeldes en Estonia, hasta que se llega a una situación próxima a la guerra civil. Luego Rusia pues reconocería, como hizo en Ucrania, la independencia de las repúblicas secesionistas de Estonia y entraría de forma encubierta su propio ejército, entregaría ya no solo material, sino soldados, como ha pasado durante la guerra civil del Donbass, y por último entraría el ejército ruso alegando, como alegó en Ucrania, que lo que va es a pacificar el Donbass, a liberarlo de la agresión de Ucrania. Luego, evidentemente, además del Donbass, se ha quedado otras dos regiones más que todavía están pensando cómo justificarlo y dicen, se trata de reconocer la realidad sobre el terreno, siempre que sea favorable, porque Kursk, desde luego, no se lo van a entregar a Ucrania. Pero bueno, estas cosas son, en la guerra es así. En la guerra no vamos a hacer bandos de buenos y malos. Hay guerras justas e injustas, hay agresores y agredidos, malos todos. Todo el mundo recurre a todo lo que tiene en su arsenal. Bien, ¿en qué momento, desde que empieza la desinformación, que ya ha empezado rusa en estas repúblicas bálticas, y hasta que el ejército ruso entra en una situación ya de guerra civil para imponer la paz, Europa le va a declarar la guerra a una nación con 6.000 armas nucleares? En ninguno, no se me ocurre. ¿Qué solución entonces existe para que este problema no llegue ni siquiera a plantearse? Pues la que la OTAN ha tomado
a raíz de la invasión de Ucrania? Desplegar fuerzas preventivas, desplegar brigadas multinacionales en las regiones limítrofes con Rusia, las regiones del este de Europa limítrofes con Rusia o próximas a Rusia. Y eso funciona con una condición, que detrás de esas brigadas, que actúan como lo que los estrategas llaman tripwire, como un cable para disparar una bomba cuando uno tropieza y se cae, ¿no? Una trampa cazabobos. Esas brigadas, la función que tienen es que Rusia no pueda entrar en ese país sin tener que enfrentarse a una brigada norteamericana. Y si se enfrenta a una brigada norteamericana, se produce una carnicería, porque es una brigada que tiene orden de defender aquello, se produce una carnicería suficiente para asegurar que Estados Unidos se ve obligado a entrar en guerra de verdad con Rusia. Bien, si no está Estados Unidos, la disuasión desaparece, porque hay un área en la Fuerzas Armadas europeas y las rusas en la que no hay nada en Europa. Hay 3 niveles de guerra hoy día que consideremos los militares. Una es la guerra convencional con fragatas, aviones, misiles, la panoplia de armamento con la que las guerras de alta intensidad se libran. Mejor ejemplo que la de Rusia es la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, sobre todo durante las primeras semanas. Esa fue una guerra de alta intensidad y esa panoplia de armamento es lo que constituye una guerra convencional que llamamos. Convencional de alta intensidad. El nivel más alto es el nivel de guerra nuclear estratégica, la destrucción del mundo. No va a pasar porque nadie quiere ser destruido y en eso confiamos todos, ¿no? Confiamos en que no va a haber un intercambio de misiles a pesar de las amenazas de Putin y sobre todo de alguno de sus esbirros, de Medvedev, el antiguo presidente. A pesar de esas amenazas, creemos que Putin nunca lanzaría, lo ha dicho muchas veces, un arma nuclear sobre Londres, porque los submarinos balísticos británicos que estaban bajo el mar y nadie sabe dónde están, contestarían destruyendo Moscú y San Petersburgo. Bien, esa guerra olvidada. Entre ambas hay una guerra intermedia, que es el empleo del arma nuclear táctica, que los militares rara vez hemos sabido explicar bien. El arma nuclear táctica, vamos a poner un ejemplo para que se entienda bien. Un submarino en la mar nuclear es muy rápido, va debajo del agua, nadie lo ve. Los sensores no son capaces de determinar su posición con exactitud. Y como no hay un arma convencional que pueda destruirlo, todos los barcos norteamericanos durante la época de la Guerra Fría llevaban cargas de profundidad nucleares. No para destruir Moscú o San Petersburgo, no para destruir Odessa, sino para destruir un submarino ruso. Esa siempre se presumió. Esto es la teoría, la verdad nunca se sabe lo que lo que va a pasar, pero siempre se presumió que no habiendo riesgo de supervivencia de Rusia o Estados Unidos, esa guerra nuclear de nivel táctico, esa guerra que permitiría no lanzar un arma nuclear sobre Kiev, sino en el caso de que Francia, por ejemplo, decidiera, hoy se está hablando de desplegar fuerzas de interposición, en el caso de que Francia decidiera desplegar 3 escuadrones de Rafale, magníficos aviones, en un aeropuerto ucraniano, un arma nuclear táctica de pequeño tamaño, pero suficiente, como las de Hiroshima o Nagasaki, más o menos estamos hablando de ese nivel, destruir ese aeropuerto con los 3 escuadrones de Rafale y nadie podría alegar que no era un objetivo militar. Por lo tanto, si Francia envía 3 escuadrones de Rafale a un aeródromo militar ucraniano y Rusia les ataca con una arma nuclear táctica, Francia no va a atacar San Petersburgo porque perdería París. Desaparecería el mundo. Y por lo tanto hay ahí un nivel en el que Rusia tiene toda la ventaja, porque Europa no tiene armas nucleares tácticas. ¿Por qué no tenemos armas nucleares tácticas? Fundamentalmente por la adhesión al Tratado de No Proliferación hace 50 años. Hace 50 años los países llegaron a un acuerdo de que los 5 potencias nucleares podían mantener sus armas nucleares y el resto renunciaba unilateralmente a ellas. A cambio, teníamos la vaga esperanza de que esas armas nucleares de los 5 países nucleares se destinaran a disuadirse unos a otros, no a atacar a terceros no armados. Eso fue así hace 50 años. Desde
desde entonces son muchos los países que han derribado a la fuerza, a patadas, la puerta del Tratado de No Proliferación. La India, Pakistán, Israel, Corea del Norte, no todos son buenos. Bielorrusia ahora con armas rusas, pero a las que le he dado la llave, como en su día la tuvo Ucrania, y Irán, pues si no es ya la semana que viene, porque ya tiene cómo hacer esas bombas nucleares. Las hará o no, las hará antes, más pronto que tarde. Si nos quedamos los europeos como única potencia sin armas nucleares, tendremos dos problemas. Uno, falta de disuasión, afectará a nuestra seguridad. Otro, no nos van a dejar sentarnos en la mesa de los mayores, y eso es algo importante, porque, insisto, no deberíamos dejar que sean los iraníes, los coreanos del norte, los rusos o los bielorrusos los que decidan el mundo en el que van a vivir nuestros hijos. Serían armas destinadas a no ser usadas, estas armas nucleares tácticas. Hoy día hay un arsenal estratégico francés, un arsenal estratégico de Londres, que aunque no sea de la Unión Europea, es un aliado hoy fiable. Nunca se sabe lo que va a ocurrir mañana, pero es un aliado hoy fiable, que pueden dar cierta seguridad a la Unión Europea, pero confiar en esas armas tiene un problema. Hoy día Macron, hace 2 días, dijo, pongo el armamento nuclear disuasorio francés a disposición de la Unión Europea, pero la señora Le Pen dice que ya no. Estamos a expensas de lo que ocurra en las siguientes elecciones en Francia. Por eso, Europa como un conjunto necesita esa capacidad si de verdad queremos vivir en el mundo del siglo XXI sin necesidad de arrodillarnos ante nadie, sea Trump, Putin o cualquier otro. Y ese es el debate que todavía no se está produciendo, pero que si los españoles lo reclamamos, se producirá en España y ya empieza a sonar en algunos países europeos. Siento la longitud de la respuesta, pero son temas de verdad muy complicados. Almirante, coronel Martín Fava, del Ejército del Aire. Esta falta de liderazgo a nivel político, donde solo se consigue el poder con determinados pactos, que yo presumiría en llamarlos malignos, no dejan precisamente a España a nivel estratégico mundial en un papel muy pobre, donde no se contaría con nosotros para nada. Pues sí, es cierto que nosotros, como con una lupa, amplificamos nuestros propios problemas, nuestros propios fallos. No somos los únicos. Pero es verdad que no somos un aliado fiable, por desgracia. ¿Quién lo ha sido? Yo tuve la oportunidad, la desgracia, de tener que ir a explicar a la Unión Europea Occidental cuando, después de las elecciones que ganó el presidente Zapatero, uno de nuestras fragatas, que acababa de cruzar el canal de Suez hacia el sur para unirse a la operación de patrulla liderada por Estados Unidos en esas aguas, se dio la vuelta. El práctico no lo entendía. Decía, pero ustedes saben que esto de cruzar el canal es muy caro, ¿no? El canal de Suez. Pues volvimos al día siguiente y a mí me tocó el trago de ir a explicarlo a Roma, al cuartel general de esa Unión Europea Occidental. Esas obligaciones que en las Fuerzas Armadas le tocan al más moderno del destino, porque nadie quiere hacerlo. Y efectivamente encontré una cierta más comprensión de la que esperaba, porque en todas partes cuecen habas, que habas más gordas que la que se cuecen ahora en Estados Unidos, donde de un día para otro, de unas elecciones, del resultado de unas elecciones, ya no es solo que el presidente Trump haya decidido cancelar la ayuda a Ucrania, algo que todos asumíamos que iba a pasar si era elegido, sino que ha votado en Naciones Unidas para absolver a Putin de la mano de Bielorrusia, Nicaragua, Corea del Norte y los regímenes militares, los resultantes de los golpes de Estado del Sahel, que tanto nos preocupan a nosotros y a Estados Unidos. El mundo es complicado. Es verdad que a mí me gustaría tener en España una política exterior acordada entre los grandes partidos con vocación de gobierno. Es el sueño que hemos tenido todos en España y en el resto del mundo. Eso no debería cambiar y, sin embargo, no lo conseguimos y, a pesar de todo, seguimos votando a los mismos. Al final, culpamos a nuestros líderes
de lo que realmente es un problema nuestro. Muchas gracias, almirante. Un placer y además, como siempre, muy clarividente y muy clarificador. Yo tengo dos preguntas. Soy Enrique Tovar, coronel retirado. Dos preguntas, pero bueno. La primera es si realmente, como ha dicho que Estados Unidos, ya lo hemos visto hoy, ayer por la noche, corta la ayuda a Ucrania, ¿no provocaría eso inmediatamente un parón importantísimo, dado que Europa no tiene las capacidades de sustituir a Estados Unidos? La segunda pregunta es, realmente, siguiendo su hilo conductor, veo que la construcción de un ejército europeo, desde su punto de vista, un poco, por lo menos lo ha vislumbrado, debería ser liderado por las potencias nucleares europeas. ¿Estoy en lo cierto? ¿Y cree usted que en el futuro posible, que ha dicho que es posible, aunque la mayor parte de los espectadores somos muy escépticos por las diferencias de perspectivas europeas, cree que podría ser liderado de esa manera? Sí. A la primera pregunta, la cancelación de la ayuda americana hubiera sido un drama en los primeros meses de la guerra, cuando todavía era una guerra de alta intensidad como nosotros la entendemos, cuando todavía había centenares de carros de combate en el campo de batalla y solo tenían los Javelin para enfrentarlos. La guerra en Ucrania ha cambiado mucho en todos los sentidos. Estamos hablando de un frente gigantesco, más de 1000 kilómetros, donde combaten 200.000 soldados rusos, no más. Hay 600.000 en Ucrania, pero no más de 200.000 en el frente porque tienen que descansar, relevarse y pocos menos ucranianos. Es una guerra de espacios vacíos en las que solo vuelan decenas de drones por kilómetro. Cada día vuelan muchísimos drones donde el que se mueve tiene muchas posibilidades de no contarlo. En este momento lo que necesita Ucrania ya no son los carros de combate, de los cuales Estados Unidos le ha dado 31, 20 de los cuales han sido ya destruidos y le quedan 10. Es decir, que 10 que han sido retirados del frente, porque la misma vulnerabilidad que tienen los carros rusos la tienen los occidentales que se han dado a Ucrania. En Occidente los hay mejores, los hay con sistemas de protección activa, los hay mejores, pero lo que se le ha dado a Ucrania no es lo mejor que tenemos en nuestros arsenales y ha sido igual de vulnerable. Ya si le retiramos a Ucrania los misiles ATACMS se ha escrito muchas líneas sobre ellos, sobre todo desde que se permitió el uso de estos misiles en territorio ruso. Evidentemente se van a sentir más seguros los rusos detrás de sus fronteras, pero ¿cuántos misiles ATACMS se le dieron a Ucrania? Los que están es una gota de agua en un mar de drones. Se están combatiendo con drones de pequeño coste, de los cuales hoy día Ucrania produce tantos como Rusia y la Unión Europea más que Estados Unidos. Por lo tanto, ya tenemos la experiencia de los largos meses en que el speaker del Senado, Mike Johnson, no quiso presentar la ley para aprobar, a pesar de que tenía una amplia mayoría a favor, no quiso presentar la ley que aprobó los últimos 69.000 millones de dólares para Ucrania, y en ese tiempo realmente no pasó nada grave. El problema ya no es tanto el material militar como la moral de la gente que tiene que resistir. Si el frente de Ucrania se desploma, no será porque le falte material que Europa le puede dar, porque aunque Europa no lo produzca, Trump ha aclarado ya varias veces que está dispuesto a venderle a Europa ese material que Europa no produce y que necesita Ucrania para su defensa. Cuando se habla de dinero, Trump funciona de otra manera, No va a dar nada gratis, pero ya ha dicho que sí, necesitamos los europeos comprar proyectiles de artillería para dárselos a Ucrania, pues nos los venderá, probablemente al doble de precio de lo que lo haría en tiempo de paz, porque una oferta pues no se puede, una situación así no se puede descartar. O sea que yo no espero que esta guerra termine pronto, ni con Estados Unidos ni sin Estados Unidos. Y de hecho el que Estados Unidos se haya quitado la careta, por así decirlo, limita ya
toda influencia posterior en Ucrania. Mientras tenía esa baza de negociar, podría convencer a Zelensky de que cediera cosas. Ahora ya, realmente, para Zelensky es casi parte del enemigo. ¿Qué puede ocurrir que sí que sea peligroso para Ucrania? Algo que espero que no ocurra, que es que Estados Unidos abra sus armarios a Rusia, pero yo creo que eso no va a ocurrir, sinceramente. Eso sí que podría ser un cambio sustancial en la guerra. A Rusia casi no le quedan ya las armas con las que empezó la guerra. En lo que se sabe, porque Rusia está siendo continuamente sobrevolada por satélites de observación, en lo que se sabe, los stocks que tenía Rusia de la Guerra Fría están prácticamente agotados. Lo que queda es en desecho. Y lo que produce Rusia no es una gran potencia industrial. Potencia industrial era Alemania. O sea que esta guerra ya depende cada vez más de la moral de los pueblos en lucha. La moral de Ucrania sostenida por lo que sostiene a los pueblos que son invadidos. ¿A dónde voy a ir si pierdo esta guerra? Y la moral de Rusia sostenida por la voluntad del presidente Putin. Los soldados rusos se podrían volver a casa mañana y serían recibidos por sus mujeres y sus hijos encantados. Pero para Putin el salir de Ucrania significaría el fin de su régimen y, como ya se sabe lo que le pasa a los dictadores que fracasan, seguramente el fin de su vida. Por lo tanto, hay un conflicto existencial no entre Ucrania y Rusia, pero sí entre Ucrania y Putin. Y eso hace que la guerra sea de difícil solución y vaya a ser larga. O sea que yo sigo pensando que esta va a ser una guerra larga. Eso es lo que dijo Zelensky hace 4 o 5 días, que ve muy lejano el fin de la guerra, para ser criticado por Trump, que dice que le falta voluntad para conseguir la paz. De lo que le falta voluntad a Zelensky es para rendirse. Y yo personalmente lo apoyaría si fuera ucraniano, como le apoya un alto porcentaje de ucranianos. El rifirrafe en Washington no solo beneficia a Trump ante sus votantes, también beneficia a Zelensky ante los suyos. Ha vuelto a mostrar esa agresividad, esa capacidad de resistencia que en su día, cuando los rusos invadieron Kiev, le permitió quedarse allí y decir: aquí estoy yo, que es lo que empezó a poner a Ucrania en pie de guerra. El otro asunto, nadie quiere ser europeo, pero también, voy a decirlo sinceramente, tampoco todos los españoles quieren ser españoles, y hay razones para que lo sean. Es verdad que nosotros tenemos esa tradición, somos españoles, lo tenemos heredado, debemos lealtad a nuestra nación, pero eso no significa que por necesidad no se pueda construir otra, porque la alternativa es dura, la alternativa es o potencia, hoy día, si desaparece el mundo basado en reglas, o amos o esclavos. Y es mejor ser amos que ser esclavos, sobre todo porque, a pesar de que no somos perfectos, probablemente los pueblos europeos sean, en muchos aspectos culturales, en muchos aspectos en cuanto a la tolerancia por el respeto a los derechos de los demás, sean lo mejor que queda sobre la tierra. Siempre es mejor una tierra donde Europa tenga voz que una tierra donde las voces se limiten a las de Putin, Trump y Xi Jinping. Y eso a la fuerza ahorca. Es una esperanza, no apostaría yo, no metería la mano en el fuego porque eso vaya a pasar, pero debería de ocurrir y es lo que yo trato de predicar. Anoche el presidente Trump paralizó la ayuda a Ucrania, la ayuda militar, pero creo que también paralizó el sistema de comunicaciones, ¿o estoy equivocado? Sí, evidentemente si paraliza el sistema de comunicaciones, que no es militar, que es civil, que es el Starlink de Elon Musk, va a hacer también daño a Ucrania.
Ha paralizado por ahora lo militar, lo que es la ayuda, en un gesto efectista pero inútil porque prácticamente no quedaba nada. No iba a aprobar más ayudas y lo que había aprobado el presidente Biden, que se había entregado casi todo antes del relevo, luego ha tardado 40 días más en suprimir esa ayuda, cuando ya prácticamente lo que queda son el fondillo de los bolsillos, ¿no? No es tan importante, pero ya sabemos que al presidente Trump le gustan los golpes de efecto. ¿Qué le queda? La inteligencia es importante, pero lo fue mucho más también, lo fue mucho más que ahora. Vivimos en un mundo de drones que están mucho más cerca que los satélites y hay drones por todas partes. En Ucrania los drones son muy baratos. Ucrania produjo el año pasado 1 millón de drones. 1 millón de drones son muchos drones. Rusia también produjo otro 1 millón de drones, más los que se le están entregando por parte de Europa, porque no hay nada más barato y que sirva para una guerra como esa. Así que la inteligencia es un problema menor. El Starlink sí que sería un problema más serio, porque tendría que reducir a los ucranianos a sistemas de radio, que no es que no puedan funcionar, pero que son mucho más detectables por parte de Rusia y puede responder con artillería a las fuentes de donde salen esas. Ya el esconderse para los soldados ucranianos sería más difícil que trabajando directamente por satélite. Está por ver que eso ocurra, porque como Ucrania paga por eso, pues al final no es un servicio civil proporcionado por Elon Musk y está por ver que eso ocurra. Si ocurre, desde luego será un mal día para Ucrania, pero no decisivo, porque insisto que estamos en una guerra en la que si vemos a los rusos atacar a lomos de borrico, también podremos ver a los ucranianos con corredores para llevar los mensajes en lugar de o en bicicleta para llevar los mensajes, como se hacía en la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias, almirante. Permítame que abuse del conocimiento que seguro que tiene. No lo doy, por supuesto. Lo doy. Ya he contado todo lo que sé. No me va a sorprender, porque lo doy, por supuesto. Del conocimiento que seguro tiene de las relaciones internacionales después de haber participado en reuniones de altísimo nivel en la OTAN y en la Unión Europea, supongo. ¿Cómo valora, almirante? Tan solo voy a apuntar 3 decisiones desde el punto de vista estratégico y geopolítico. El nombramiento de un periodista de la cadena Fox como ministro de Defensa norteamericano, el cese del jefe de Estado Mayor, que tenía todavía, en lo que era una tradición, 2 años más de mandato, y la que sí ha sido la orden de esta mañana o de ayer, el cese de las operaciones de frente a los ciberataques rusos. ¿Qué nos está diciendo la gran potencia mundial con esas decisiones? Sí. Por ser preciso, hasta donde yo sé, la Casa Blanca ha desmentido la tercera de las 3, que se refería solo a las operaciones cibernéticas ofensivas contra Rusia, pero ha sido desmentido, no ha dado esa orden. Las otras 2 sí, y son órdenes complicadas. La primera, el nuevo secretario de Estado de Defensa, Pete Hegseth, además de ser locutor de la Fox, había sido exmilitar. En ese sentido tiene ese apoyo. Pero estaba acusado como el propio Trump, de multitud de pequeñas faltas, sobre todo con respecto al orden doméstico. Parece que era maltratador y que tenía... no es una persona a la que uno encargaría la custodia de sus hijos, no lo dejaríamos como babysitter de nuestros hijos, pero ahora es el secretario de Defensa de los Estados Unidos, nada menos. Insisto que le pasa lo mismo a Trump. Dudo que cualquiera de los de ustedes, partidarios o detractores, en España prácticamente todos somos detractores, pero dudo que cualquiera de los partidarios de Trump dejara a Trump al cuidado de sus hijas adolescentes una noche, o lo contratara como portero de su urbanización. Pero aquí se está jugando a otra cosa, ¿no? Este Pete Hegseth no es del gusto de casi nadie en Estados Unidos.
En el Senado, donde se confirma la elección del secretario de Estado de Defensa, consiguió la nominación por el derecho que tiene el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, a deshacer el empate. El empate entre votos significa que tres senadores republicanos se arriesgaron a enfrentar las iras de Trump, que hoy día son muchos, porque tienen que ganarse la reelección en su día, y Trump, al que le desafía, le va a proponer en las primarias un candidato mucho más leal para quitarle el puesto. Por lo tanto, 3 senadores republicanos le echaron valor y votaron contra Pete Hegseth. Salió 50-50 en un Senado dividido con 53-47 a favor de los republicanos, y eso demuestra que no es un hombre querido en Estados Unidos. Por poner un ejemplo, Marco Rubio, el secretario de Estado, que es el ministro de Exteriores, pues en Estados Unidos salió elegido por unanimidad, algo verdaderamente raro, pero significa que el pueblo americano confía en él. No es el caso del ministro de Defensa. A mí me gustaría que hubiera salido otro, pero por desgracia no puedo votar en las elecciones de Estados Unidos, y por eso me gustaría poder votar en unas elecciones europeas donde de verdad no se escoja lo que se está escogiendo ahora, sino un líder fuerte que sea capaz de unir el destino de los europeos. Pero bueno, yo no soy culpable de este asunto. Ya digo, me gustaría que hubiera salido otro. El que hay no es más que un siervo leal del presidente Trump. Y eso es lo que le cualifica a él, como a muchos otros de los que han sido escogidos para puestos importantes en Estados Unidos. El propio Elon Musk, que no ha sido escogido, también se las trae, ¿no? Y el otro asunto, el del cese del jefe del Joint Chief of Staff, que en teoría se produce por el apoyo de este general a la diversidad dentro de las Fuerzas Armadas. Bueno, si es por eso, podemos compartirlo, ¿no? Pero tiene su derecho a hacerlo, ¿no? Si su idea es imponerle a las Fuerzas Armadas que solo hay 2 sexos y expulsar a los transexuales del servicio activo, y tiene un jefe de Estado Mayor de la Defensa, por decir el cargo en España, que no esté de acuerdo con eso, es natural que lo cese. Lo que no es natural es a quien ha puesto como relevo, porque en Estados Unidos la norma dice que debe de escoger como relevo del GEMAD a uno de los jefes de Estado Mayores de los 4 ejércitos. En Estados Unidos son 4 porque se incluye también el cuerpo de marines, de infantería de marina. La ley le permite un agujero. Dice, en caso de que la necesidad de la seguridad nacional lo exija, puedo nombrar a otro. Ese es el agujero que se ha utilizado para nombrar a un general ya retirado y que ni siquiera era un general como el resto de los de Junta de Estado Mayor, ni siquiera tenía las 4 estrellas reglamentarias. Es decir, que ha nombrado para dirigir a las Fuerzas Armadas, en lugar de a un general o almirante de la confianza de la institución militar, a un general de su propia confianza. Y eso es en principio negativo. Seguramente es la respuesta de Trump a los roces que tuvo con los militares en su anterior mandato. Los militares en todos los países somos gente de orden, ¿no? Somos gente conservadora de orden. No estoy hablando de izquierda o de derecha, porque tan conservador es el militar chino que milita en el Partido Comunista como el militar norteamericano que apoya por tradición al Partido Republicano. Somos gente de orden y que se sugiera, por ejemplo, como se hizo en el anterior mandato de Trump, el empleo de las Fuerzas Armadas para misiones que en Estados Unidos constitucionalmente no puede llevar a cabo. En Estados Unidos hay una prohibición que impide al ejército regular participar en operaciones en el interior del país. Esas tiene que hacerlas la Guardia Nacional. Y sobre ese asunto hubo discrepancias con la anterior cúpula militar, que es probablemente lo que de forma preventiva, esta vez Trump venía avisado, le ha llevado a tomar esta medida, que es legal en Estados Unidos como excepción, pero que desde luego no inspira ninguna confianza a nadie que no sea un acérrimo seguidor del presidente Trump.
pues yo creo, Matías, que la gente ya estará cansada de escucharme a mí y preferiremos hacer cualquier otra cosa. Muchas gracias. A ver si con la excusa de la lluvia y tal, tenemos una excusa para volverte a llamar pronto, porque merece la pena. Cierto es que podríamos estar aquí hasta las tantas de la noche y no nos aburriríamos nada. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo único es que, como saben, te hemos preparado un vinito arriba, subiendo por la escalera aquí a la derecha. Además, firmarás libros, el que encontrará firmas mucho mejores aquí entre los presentes que sea mi firma. y bueno, si hay alguien que tenga dificultad para subir por la escalera, el ascensor está saliendo, bueno, se lo indicará al personal, ¿de acuerdo? Nos vemos arriba y así podemos continuar con la charla con más distensión y con una copita de vino de Pepe Mendoza, que seguro que nos va a alegrar. Muchas gracias, almirante. Gracias. Vamos, buenas tardes.